¿Sabías que puedes comprar una propiedad en Estados Unidos sin ser residente, financiarla a 30 años y hasta cerrar la operación sin estar físicamente en el país? En este video te voy a explicar paso a paso cómo puedes comprar una propiedad siendo extranjero, qué requisitos necesitas y cómo muchos inversores ya están generando ingresos en dólares. Soy Juan Martín Ceballos, Realtor en el sur de la Florida y trabajo con muchos compradores internacionales ayudándolos a invertir en Estados Unidos. Paso número 1. Crear una Limited Liability Company, una LLC. Muchos compradores extranjeros compran a través de una LLC por temas de planificación fiscal y de protección legal. Cuando uno vende siendo extranjero, aplica un impuesto que se llama el FIRPTA, que es una retención. Cuando uno vende teniendo una LLC, ya automáticamente elimina ese tipo de retención. Por un tema de protección legal, es que, por ejemplo, si esa casa que uno compró y la destina a la renta, pasa algo en la propiedad, el inquilino decide demandar al dueño, la demanda va a caer sobre el dueño de la propiedad, que es la LLC. De esa forma uno crea un paraguas y está protegido. Crear una LLC es muy sencillo y lleva muy pocos días. Paso número 2. Vas a definir si vas a comprar en efectivo o con financiamiento. En caso de financiamiento, la financiación generalmente es a 30 años. El down payment o el enganche que te van a pedir va a ser de un 25 o 30% dependiendo del tipo de propiedad. Se puede conseguir un préstamo sin penalidad por pago anticipado, es decir que si en 4 o 5 años la propiedad aumenta de valor, vas a poder vender la propiedad, cancelar el préstamo y quedarte con la ganancia. Y tenés que tener en cuenta que la tasa es fija a 30 años, pero vas a poder refinanciar si en 3 4 años la tasa baja. Tenés la opción de refinanciar y de esa forma disminuir el pago mensual de tu hipoteca. Paso número 3. Los requisitos para el préstamo son muy accesibles. Te van a pedir pasaporte y visa, una carta de referencia bancaria, una carta del contador donde el prestamista local le va a enviar un modelo a tu contador de tu país de origen para que lo revise y la firme. Te van a pedir un servicio a tu nombre y tienes que tener en cuenta que los fondos tienen que estar en los Estados Unidos a la fecha de cierre. Es muy importante mencionar que el tipo de préstamo que generalmente saca o le dan a los extranjeros se llama DSCR. En inglés es Debt Service Coverage Ratio, donde la calificación está basada en el activo y no en la persona o empresa que saca el préstamo. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Un inversor el año pasado compró, siendo extranjero, un dúplex, ¿no?, a estrenar. Cuando aplicó para el préstamo, el banco no solo tasó el dúplex en sí, la estructura, para ver que estaba, digamos, a precio de mercado, ¿no?, que el banco estaba pagando algo razonable por ese dúplex, sino que también tasó la renta de cada una de las unidades. La conclusión que llegó es que cada unidad se podía rentar en $2.100. El total de cash flow era de $4.200. El precio de la hipoteca mensual, con el principal interés, con los impuestos, que es muy importante, y con el seguro, le da una cuota de $2.700. Es decir, que la renta cubría la hipoteca en aproximadamente $1.500. De esa forma, muy sencillo, el banco decidió aprobar el préstamo y prestarle el dinero al inversor. Paso número 4, vamos a buscar la propiedad. Vamos a evaluar la ubicación, que tenga potencial de apreciación esa propiedad, ¿no?, que esté en una zona en desarrollo y que tenga potencial. Vamos a evaluar la rentabilidad, vamos a evaluar en cuánto se puede rentar esa propiedad que vamos a comprar. En el caso de un departamento, de un condominio, que muchos inversores deciden invertir en condominios en la Florida sobre todo, vamos a pedir las expensas de los últimos 6 meses para ver cómo han sido, ¿no? Si se han mantenido, porque hay un problema muy grande con los condominios acá en la Florida. También es muy importante pedir un milestone report al condominio, ¿no? El milestone report es un reporte que te dice cómo está la estructura del edificio. De esa forma vas a poder evaluar si va a haber potencialmente en los próximos meses algún special assessment o algún trabajo grande que haya que hacerle al edificio, que seguramente te va a recaer a vos. Lo mismo, vamos a pedir los estados contables del edificio para evaluar que la salud financiera sea buena. Y obviamente vamos a evaluar la condición de la propiedad. Todo esto es clave si estás comprando como inversión.
Paso número 5, vamos a hacer una oferta y firmar un contrato as is. En la Florida hay un contrato estándar de compra y venta de propiedades que se llama as is, ¿cómo está? Según este contrato, cuando uno hace una oferta y es aceptada, tenés 3 días para enviar un depósito al vendedor como para demostrar interés en la propiedad. Es muy importante que ese depósito que uno envía al vendedor no se lo estás enviando directamente a la cuenta personal del vendedor. Lo estás enviando a una cuenta terciarizada que se llama Escrow Account. Esa Escrow Account te la va a brindar la casa de títulos o la casa de cierre o el escribano, como le llaman en sus países, que va a hacer el cierre de la operación. Entonces, de esa forma estás protegido. Esa cuenta está custodiada y es auditada. Paso número 6, periodo de inspección. Según el contrato ASIS, como le mencioné anteriormente, que es un contrato estándar de compra y venta de propiedades, por default tenés 14 días para inspeccionar la propiedad. Es decir, que vos hiciste la oferta, enviaste dentro de los 3 días el depósito y también tenés 14 días desde que la oferta es aceptada para revisar la propiedad. En esos 14 días lo que se hace generalmente es contratar un inspector con licencia acá en la Florida que va y revisa el estado de la propiedad. Va a revisar los techos, va a revisar el ático, va a revisar el aire acondicionado que funcione, el tanque de agua, va a revisar los appliances, que son la heladera, microondas, lavavajillas en caso que lo tengas, que generalmente lo tienen. Entonces, de esa forma vos vas a revisar y vas a asegurarte que la propiedad cumple los estándares que vos creías que debería tener. Si en esa inspección pasó algo que no te gusta, encontraste, por ejemplo, no sé, que el aire acondicionado es muy viejo, tenés dos opciones. Renegociar, decirle al vendedor, mirá, el aire acondicionado no le queda mucha vida útil, te bajo tanto dinero, o simplemente te puedes ir del contrato. Se manda una cancelación del contrato y se pide el reembolso del depósito. Eso es muy importante que sepas. Una vez pasados esos 14 días, ese depósito ya se va a aplicar como crédito al cierre de la operación. Paso número 7, proceso de cierre. En esta etapa, la casa de títulos va a verificar que el título de la propiedad esté limpio, que no haya ningún gravamen y va a preparar todos los documentos para el cierre. El proceso de cierre de una propiedad comprada en efectivo puede tardar entre 2 y 3 semanas como mínimo. En caso que la compres con un financiamiento, ya el cierre es un poquito más largo, puede llegar a tardar entre unos 30 y 45 días, ya que hay más cosas que realizar, como la tasación, como se dice, la appraisal. Entonces suele demorar un poquito más cuando uno compra financiado. Pero muy importante que sepas que siendo extranjero no es necesario que estés en Estados Unidos para la fecha de cierre. Puedes firmar de forma digital, ¿no? Vía DocuSign, hay varias plataformas de firma digital. Y en caso que se requiera un notario para verificar tu firma, se puede conseguir un notario remoto para que hagas el cierre. Costos y números importantes que tenés que tener en cuenta cuando compras una propiedad. En caso de financiamiento vas a tener costos, digamos, de ese préstamo, ¿no? Puede andar ese costo entre un 4 y un 6% del loan amount, del monto que te preste el banco. También tenés que tener en cuenta los property taxes, que son aproximadamente 1,5 puntos del valor de la propiedad. Lo vas a tener que pagar de forma anual. Tenés que tener en cuenta el valor del seguro. Cuando uno compra en efectivo, el seguro no es obligatorio, pero es recomendable. Y cuando uno compra con financiamiento, el seguro es obligatorio. Entonces siempre recomiendo, antes de enviar una oferta, cuando uno está viendo una propiedad que le interesa, poder conseguir algunos quotes, algunos presupuestos de cuánto es la póliza del seguro que potencialmente la va a tener que pagar si compra financiado o no si compra en efectivo, pero bueno, por lo menos ya va a saber cuánto va a ser el valor del seguro y asegurarse en caso que la póliza sea muy elevada. Y también otro costo o importe a considerar es el property management. En caso que uno decida contratarlo, puede andar entre un 8 y un 12% del valor del alquiler. ¿Cuál es la estrategia de inversión? Muchos inversores, en lugar de comprar una propiedad en efectivo, compran dos con financiamiento. De esta forma generan cash flow, el inquilino te paga la hipoteca y tu patrimonio se incrementa con el tiempo. Y luego, si en 4 o 5 años la propiedad aumenta de valor, uno puede cancelar el préstamo como mencioné anteriormente y se queda con la ganancia de la apreciación. ¿Por qué invertir en USA? Las principales razones por las cuales los inversores internacionales deciden invertir en Estados Unidos son seguridad jurídica, financiamiento accesible, el mercado es transparente, toda la información es pública y puedes conseguir todo de forma online y esto todo claro. Y por último, los ingresos son en dólares. Vos sabés que siempre en moneda dura, sabés que siempre vas a cobrar tanto dinero versus si uno compra en un país, por ejemplo, bueno, de Sudamérica,
donde hay inflación y también siempre depende del gobierno. Hoy en día quizá una propiedad te rinde un 5%, pero en 2 años te va rindiendo un 2%. A causa es que el valor de la moneda está resguardado. Los errores frecuentes que veo de los inversores internacionales que deciden invertir en Estados Unidos son comprar a título personal y no comprar a través de una LLC, y luego cuando van a vender se dan cuenta de este impuesto al FIRPTA que les mencioné anteriormente. Otro error muy grande, sobre todo los que compran departamentos, condominios, es no analizar bien el valor de las expensas, no estar bien estricto en revisar el historial de las expensas. Bueno, esto obviamente lo tiene que ayudar su asesor inmobiliario, ¿no? El persona no puede saber todo, pero bueno, hay veces que sucede eso, no analizar bien el valor de las expensas. Siguiendo con los condominios, como mencioné anteriormente, no pedir el milestone report para evaluar la estructura del edificio, no pedir los estados contables para evaluar la salud financiera, y luego a los 2-3 meses se ven con un special assessment de un montón de dinero que le mata la inversión estimada. Otro error importante es no averiguar o pedir presupuestos de seguro, como mencioné anteriormente. Cuando uno compra con efectivo no es necesario el seguro, pero es recomendado, pero cuando compra con financiamiento el seguro es obligatorio. Entonces siempre es importante, cuando uno va a buscar una propiedad, pedir una cotización del seguro para adelantarse a una potencial póliza alta de precio, ¿no? Y otro error importante es no considerar en la rentabilidad el property management, que como les mencioné también anteriormente, puede ser entre un 8 y un 12% del valor del alquiler. Evitar estos errores como inversor hace una gran diferencia. Si estás pensando invertir en la Florida, puedo ayudarte a encontrar una propiedad con un buen retorno. Escríbeme por WhatsApp o por Instagram y coordinamos una llamada. Y si te gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.